Bueno, buenos días compañeros y profesor. En este último comentario se hablará de la situación que se vive actualmente ante la pandemia generada por el COVID-19, el sistema de salud y cómo la primera víctima fatal que se cobró la pandemia fue la versión neoliberal del capitalismo. Decimos la versión porque el COVID-19 liquidó al neoliberalismo para no dar a la estructura. No, más bien, liquidó el neoliberalismo, pero no a la estructura que lo sustenta, el capitalismo como modo de producción y como sistema internacional, comentado de dicha manera por Atilio Brón. Primeramente, hay que saber qué es el neoliberalismo, como lo entendemos. En mi aspecto, diría que el neoliberalismo es una teoría de práctica político-económica que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. Dicha definición, tomada por el autor David Harvey, me pareció la más adecuada y completa para dar inicio a la siguiente práctica que llevaré a cabo. El papel que juega el Estado ante la práctica neoliberal consiste en mantener la paz bajo el yugo opresor de la policía, el ejército y ciertas instituciones que puedan favorecer el bienestar de la sociedad ante la calidad y la integridad de la propiedad privada. La mayor fuerza que tomó el neoliberalismo principalmente se retoma en la década de 1970 ante un golpe militar en Argentina y Chile, sin olvidar las represalias que se llevan a cabo en toda América Latina, llamada como la Guerra Sucia. En México se trató de exterminar a todos los grupos de izquierda, movimientos estudiantiles con tendencias marxistas y anarquistas, así como frenar la huelga de ferrocarrileros encabezada por el líder sindical Demetrio Vallejo, la huelga de maestros normalistas en 1961 y el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, y claro, todo aquello que se opusiera a la nueva libertad de comercio. Por otra parte, un gran número de países prevén con un sistema de salud coordinado y especializado con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dicta medidas en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud para el cuidado de la población ante brotes, epidemias o pandemias de infecciones y virus mortales que surgen o que van mutando todo el tiempo ante nuevos escenarios causados por las propias acciones humanas. En épocas recientes, el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, la gripe aviar y la gripe porcina parecen haber salido de China o del sudeste asiático. China ha sufrido también enormemente a causa de la peste porcina, por lo que ha conllevado al sacrificio de cerdos en masa y el aumento de los precios de carne. En consecuencia, ante el nuevo brote del virus generado, o como se menciona por otros medios, descubierto en Wuhan, China, el COVID-19 tiene paralizado a todo el mundo ante las infecciones y causas mortales que ha provocado en millones de personas, de lo cual los síntomas más comunes son la fiebre, por lo cual lo investigué y obviamente escuchamos a diario en las noticias, son la fiebre, tos seca y cansancio. En situaciones más graves los síntomas son la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o opresión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. Pero también ha dado un severo y duro golpe al comercio internacional, que se ha visto fuertemente afectado en los últimos meses. Tan solo el turismo internacional ha sido emblemático. Las visitas internacionales entre 2010 y 2008 se incrementaron de 800 a 1.400 millones. Tal como lo menciona David Harvey en su publicación Política Anticapitalista en tiempos de COVID-19, es que esta forma de consumismo instantáneo requería masivas inversiones de infraestructura en aeropuertos, aerolíneas, hoteles, restaurantes, parques temáticos y actos culturales. Este lugar de acumulación capitalista está hoy cayendo, ¿no?
Las líneas aéreas están cerca de la bancarrota, los hoteles están vacíos y es inminente el desempleo masivo de los sectores de alojamiento. Se cancelan actos tales como festivales culturales, campeonatos de fútbol, baloncesto, conciertos, congresos de negocios y profesionales, hasta reuniones políticas con fines electorales. Se han clausurado esa forma de consumismo de actividades. Los ingresos de los gobiernos locales se han ido por el agujero y están cerrando universidades y colegios, ¿no? Es decir, que este nuevo y severo impacto para el sistema capitalista refleja la ineficiencia de medidas preventivas ante hechos de esta magnitud. Por lo cual diversos países con gran bloque económico se vieron perjudicados ante este impacto en sus acuerdos comerciales previstos a corto plazo, por lo cual la mayor parte de las importaciones y exportaciones se detuvieron. Por ejemplo, el mayor auge que se vio reflejado fue la devaluación de los precios de barril de petróleo por debajo de los $5, igualmente la caída del peso sobre el dólar, la afectación de la bolsa bursátil, así como el aumento de la tasa de desempleo. Dicho de otra manera, el modelo neoliberal no ha podido arrebatar del todo esa soga que tiene en el cuello ante esta pandemia y las constantes crisis generadas, ¿no? Que ya son bastantes y muy seguidas, por lo que ha recurrido a su viejo enemigo, el Estado. Sabemos que el problema era que los gobiernos sofocaban a los mercados y que por lo tanto había que acabar con los gobiernos, no solamente acabarlos, sino reducir un poco su participación dentro de la economía y la política, y su intervención en las áreas de salud, seguridad social, vivienda, educación, transporte. Ciertamente el gasto público es utilizado por el gobierno federal con fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad. Obviamente también es garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otras cosas. Para cumplir con lo establecido, la ley de ingresos encuentra su fundamento en 2 artículos de la Constitución, lo cual igualmente me basé en mi Constitución y lo que más hemos aprendido en clase. En Finanzas 1 y Finanzas 2, es que para cumplir con los establecidos, la ley de ingresos encuentra su fundamento en 2 artículos de la Constitución. El primero de esos artículos es el artículo 31, fracción cuarta, en el cual establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación, el Distrito Federal y de los estados y municipios en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan sus leyes. De igual manera, el artículo 73, fracción séptima, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Investigue el monto total del presupuesto únicamente para el sistema de salud acordado para cada sexenio y decidí tomar 3 periodos para su comparación, de lo cual los 2 primeros periodos tomados fue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por la importancia del estudio histórico que se lleva a cabo en este semestre, que es el neoliberalismo. Dicho modelo se implementó fuertemente en México desde la entrada de Salinas ante la iniciativa privada de 902 empresas estatales en 1993 para la disminución de la deuda externa y ampliar plazos, abrió una nueva línea de crédito por $2,000 millones, la reforma del artículo 27 constitucional en la privatización del campo y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, mediante el Tratado de Libre Comercio. Del otro lado de la moneda, el presupuesto de ingresos para este 2020, ante el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde su campaña electoral hasta el día de hoy ha tenido muy presente la eliminación total del neoliberalismo en México, fomentando y resurgiendo el nacionalismo. Sin embargo, ante la situación generada por el COVID-19, el sistema de salud en México sigue dando de qué hablar. Es por eso que se hará la comparación tanto en beneficio como en ciertas fallas que han presentado en los últimos 32 años. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el gasto neto total de este año,
fue de 128.826.414.373. En todo caso, para el 31 de diciembre de 1988, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue un total de 1.664.001.700. Obviamente esto ya un poco con la devaluación del peso, porque si no sería 1.764.000.000, todo eso. Para 1994, el total que se asignó a la salud fue de 5.304.100.000 nuevos pesos. Obviamente, ya que las cifras varían respecto a la devaluación del peso y ante las diferentes necesidades de época, Salinas menciona que durante su sexenio los recursos para los programas sociales derivaron de la reducción de la deuda y del aumento de la recaudación, así como de los cambios operados en la estructura y calidad del gasto público. Además, entre 1984 y 1994 se duplicó el gasto social en términos reales y llegó a representar más del 10% del PIB. La masa salarial de los cotizantes del IMSS, que media el poder adquisitivo del ingreso familiar, creció 76% real entre 1988 y 1994. La entrada de Salinas, y por lo cual él propio tenía un reto y una clara visión en la modernidad de la ciudad. Las costumbres, las modas del momento que ofrecía el consumismo capitalismo que se hacía presente cada anuncio publicitario en las esquinas, los centros comerciales, el cine y la televisión, así como la competitividad económica de primer mundo que se llevaba a cabo con los países vecinos, principalmente del norte y gran parte de Europa. Es por eso que el programa de solidaridad surgió como parte de una estrategia integral y participativa que incluyó la reforma educativa, la transformación del campo, la atención a la salud y la vivienda en un programa a favor de las comunidades indígenas. Al contener ideas liberales por sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría de Administración Pública en 1973, la maestría en Economía Política en 1976 y el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978, su crítica y rechazo al populismo era más que evidente. Carlos Salinas deja en claro que mientras en 1975 lo menciona como el populismo en la época de Luis Echeverría, el 40% de los mexicanos solo recibía el 3.6% del ingreso nacional. Para 1994 ese mismo 40% ya recibía el 8%, de lo cual se mejoró el indicador población médico al pasar de 899 habitantes por médico en 1988, pasó a 841 en 1994. Los avances sociales y en salud aumentaron la perspectiva de vida de los habitantes, por lo cual en 1988 el promedio de vida era de 70 años y creció a 72 años en 1994. Recordemos que el expresidente Ávila Camacho fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social el 19 de enero de 1943, por lo que es evidente que se han tenido diferentes modificaciones, por los cuales Carlos Salinas menciona en su libro México, un paso difícil a la modernidad, lo siguiente: de esta forma, el gobierno a mi cargo construyó un hospital cada 18 días, un total de 109 nuevos hospitales en 6 años. 106 hospitales generales, 7 para niños o maternos infantiles y 4 para enfermos mentales. Como parte fundamental de este impulso se construyeron 2 centros médicos nacionales, el Centro México Nacional Siglo XXI del IMSS y el nuevo Centro México Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Ambos se constituyeron en lo más moderno de América Latina, al disponer de la mejor tecnología para la atención médica especializada. También se creó el Instituto Nacional de Salud Pública. Asimismo, se construyeron 26 centros estatales de hemoterapia, 3 unidades de cancerología, 4 laboratorios regionales de salud pública y un centro de investigación de paludismo. Durante el sexenio, de igual forma, se construyeron 12.428 unidades médicas, la mayor parte de ellas dentro del programa del IMSS Solidaridad.
A medida que estudiamos este periodo, el periodo de la historia de nuestro país, y al día de hoy vemos claramente las deficiencias del sistema de salud que conlleva a la población y a los que integran el cuidado y bienestar de millones de personas. Desde que se supo la llegada del virus a México, hospitales y centros de salud se vieron fuertemente afectados ante la escasez de equipos de protección personal. Principalmente los más esenciales fue el cubrebocas, guantes, mascarillas y batas. Obviamente eso es para el cuidado de doctores y enfermeros que deben hacer su trabajo mediante las medidas preventivas, así como el cuidado, el bienestar y la integridad de todas aquellas personas que le rodean como familiares, amigos, colegas y pacientes que no son infectados, pero pueden contraer el virus por el contacto de doctores no bien protegidos ante las medidas de seguridad sanitaria por el COVID-19. De igual manera, se sigue viendo la poca importancia que el sistema capitalista le genera. Aquellas personas, primordialmente trabajadores, que llegan a enfermarse no generan una preocupación para el capitalista. Ellos definen su interés de por medio. Su mayor preocupación deriva de las inversiones a corto plazo y aquellas que tenían en el largo periodo de su producción. Es por eso que los sistemas de salud públicos son los más ineficientes y de poca importancia para el modelo neoliberalismo, neoliberalismo, por el cual el mismo modelo pide a gritos, ¿no? Realmente pide a gritos la privatización de las empresas, principalmente el de salud, tal como el de educación, la energía, el campo y todo aquel proyecto de bienestar para la sociedad. Una vez alcanzado el objetivo, se dejaría de invertir en programas propuestos por el Estado y dejarían de asignar recursos para que los propios trabajadores paguen por ello, tal como medicamentos farmacéuticos generados por el propio capitalismo, y todo bienestar que, bueno o malo, se tiene por contribuciones de impuestos directos e indirectos que hacemos. La inversión y la gran inyección de capital que genere el trabajador, a largo plazo seguirá aumentando la tasa de ganancia una vez alcanzado el objetivo primordial del neoliberalismo. Realmente el periodo de Carlos Salinas ante sus objetivos de modernidad no fueron otra cosa que temas de corrupción, narcotráfico, guerra política entre su gabinete, el resurgimiento de una guerrilla indígena potente reconocida mundialmente y sobre todo un sexenio con gran debate económico ante las reformas propuestas que siguen, o más bien siguieron hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ante la situación dada por la mutación del coronavirus, he visto dos situaciones que en lo personal son desfavorables. La primera de ellas es el individualismo que presentó o que presenta la sociedad, pero antes de seguir, dejo en claro que no toda la humanidad cabe en dichas palabras que salen de mi boca, pero sí un gran número de ellas recae en el bienestar y seguridad solamente de su núcleo familiar. Principalmente o primordialmente la noticia que investigué, y lo cual pues no pude tener el periódico a la mano porque se me perdió, pero fue la situación que se llevó en el hospital de Azochiapan, donde un grupo de pobladores en los límites de Morelos, en el estado de Puebla, amenazaron con quemar el hospital si atendían a pacientes con COVID-19. Ante sus reclamos decían que el hospital no contaba con la capacidad y los recursos necesarios y sofisticados para atender a pacientes. Por obvias razones, no dejarían que este virus se propagara por el estado afectando a las familias aledañas. Pero el gran número de preguntas que pueden acechar en la sociedad es saber quién tiene la verdad, porque las diferentes opiniones constructivas del bien y del mal ante hechos sociales, políticos, económicos, culturales, filosóficos, se forman mediante el ser social donde se desenvuelve el hombre. Es así que la conciencia se determina mediante ese entorno social en el cual vive. Aquellas preguntas forman nuestro propio criterio al preguntarnos quién tiene la culpa realmente, ¿no? Las familias por reclamar y no tener empatía ante la situación y sentirse amenazadas ante el virus que acecha a todo el mundo. El Estado por no asignar los recursos necesarios al hospital de Xochiapan y no contar con un plan ante medidas de este escenario. La propia administración del hospital por no hacer buen uso de los recursos. La misma sociedad por no luchar y exigir el buen funcionamiento de los recursos, así como el cambio constante de aparatos y mobiliario
en los hospitales, o los mismos doctores que al conformarse con recibir migajas todo el año ahora piden ser escuchados ante su situación. El presidente tendrá la culpa, el tío que cada fiesta familiar se queja y no hace nada, o aquel activista que intenta luchar pero si no consigue el objetivo se le tacha de farsante o simplemente se le deja de seguir. Realmente creo que son muchas preguntas y respuestas, ¿no? Diferentes opiniones, pero sin duda de ello es que todos somos seres humanos. Y creo firmemente que ante cualquier tragedia, la solidaridad y apoyo mutuo debe florecer más entre nosotros mismos. Y por concluir, el segundo comportamiento desfavorable, como comento desde mi perspectiva, es el mal uso de información. Hoy en día las noticias llegan a millones de personas que mediante su intelecto intentan concientizar con información falsa. Una de ellas es la conspiración entre países que inventaron el virus para exterminar la población. Sabemos que el capitalismo no le interesa la vida del trabajador, pero ya lo mencionó Marx en el capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista, apartado 3. El ejército industrial de reserva. El capitalista seguirá acumulando su riqueza gracias a la explotación que le genera al hombre por unas cuantas monedas. Y una vez terminando su ciclo de vida vuelve a contratar ese grupo de hombres que estaban esperando en el desempleo para seguir engordando la billetera. Ni conspiración entre países, ni virus inventados por los gobiernos, ni estrategias económicas entre China y Estados Unidos. Son noticias creíbles sacadas en redes sociales. Por lo cual es así que este tema fue muy extenso, complicado en la manera de abordar los temas para en sí explicar muchas cosas que te llevan de un lado para el otro, por el límite de tiempo acordado. Pero sobre todo interesantes al mencionar temas históricos que han venido perjudicado el periodo actual y hacia donde volteemos la misma historia se repite. Dejé aportes que ya se habían mencionado anteriormente como el caso de Colosio y lo visto en el documental de Netflix 1994, fechas como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Tratado de Libre Comercio. El descontento de Camacho Solís ante Colosio, el hacer mención nuevamente de las empresas que se privatizaron en el sexenio de Carlos Salinas y otros temas importantes que ya se habían estudiado y mencionado. Este fue mi pequeño o gran discurso sobre mi investigación y opinión personal. Espero que todos se encuentren bien, les mando un fuerte saludo, pronto volveremos a discutir en clase. Gracias.